Se cumplen 100 años de la marcha sobre Roma. En este contexto de la marcha sobre Roma tenemos precisamente el éxito electoral del partido Hermanos de Italia, que recientemente llevó a la dirección del Estado italiano a una mujer, paradójicamente la primera mujer que gobierna Italia, que surge del fascismo. Hermanos de Italia proviene directamente del Partido Social Italiano, de origen fascista, es decir, aquella organización que, como señalé hace 100 años en la marcha sobre Roma, llevó al fascismo a través de Mussolini al poder y que inició un ciclo de la ultraderecha en Europa. Un ciclo en el que todos recordamos a través de la historia, a través de las narrativas, a través del conocimiento de lo que pasó en el siglo XX, que llevó al nazismo a apoderarse de toda Europa, con la excepción de el este, marcado por la Unión Soviética, y de alguna manera de Gran Bretaña, que había sido, por cierto, a un espacio al que los nazis consideraban posibles aliados. En el caso de en la marcha sobre Roma, que llevó, decíamos, a Mussolini al poder, propiamente ahí se inició, incluso fue el modelo que tomó Hitler posteriormente para llegar al poder en Alemania. Y este movimiento, ya desde entonces antisemita, profundamente anticomunista, que actuaba como una especie de esquirol y de movimiento de golpeadores en contra de los consejos obreros del sindicalismo italiano, que tenía como referente a la Revolución Rusa y que marcó el inicio, decíamos, de esta expresión de lo peor que ha vivido la humanidad en el siglo XX, en términos por lo menos del Estado moderno. Y finalmente, pues decíamos, esto se reproduce nuevamente con la llegada de la señora Meloni recientemente al gobierno italiano. Ella llega por Hermanos de Italia, que no es otra cosa que la nueva expresión de lo que fue el Partido Social Italiano, que a su vez correspondía a la herencia del fascismo italiano. El Partido Social Italiano, fundado en 46, recogía precisamente a los fascistas que destituyeron a Mussolini para pactar con los aliados. Recordemos que el fascismo y el nazismo, después de su derrota, se volvieron instrumento del propio, durante la Guerra Fría del propio Occidente y sobre todo de los Estados Unidos. No es casualidad que la OTAN, que hoy se ha convertido en instrumento de guerra y que nos puede llevar a una guerra nuclear en el enfrentamiento con Rusia en el territorio ucraniano, haya nacido dirigida en términos militares, en el comando militar, en diversos espacios, pero tanto a nivel de la propia OTAN como del espacio europeo, por generales de los nazis. Y hablamos de generales de los nazis, de aquellos que incluso debieron haber sido procesados y en todo caso condenados a la muerte por Nuremberg, pero que fueron protegidos por los Estados Unidos. En este caso, pues, vemos un resurgir de la ultraderecha, lo vemos en toda Europa, mientras que en América Latina vemos un resurgir de la izquierda que pinta de un rojo que puede llegar hasta un rosa, pero que prácticamente acaba con ese azul de ultraderecha que se había apoderado de América Latina en lo que se consideró el fin del ciclo progresista y que sin embargo hoy podemos ver que prácticamente toda América Latina se ha liberado del candado de la derecha y particularmente del sometimiento al imperio norteamericano. Bueno, en el caso de Europa decíamos, la ultraderecha regresa con tal fuelle que en Italia un gobierno fascista está llegando al poder. Esto en el centenario precisamente de la marcha sobre Roma. Es muy importante reconocer los riesgos que implica esto para el mundo y la necesidad de replantearnos la lucha contra el fascismo, que incluso es alimentado no solo desde la Unión Europea, sino desde los propios Estados Unidos, que supuestamente fueron
abanderados de la lucha contra el nazismo y contra el fascismo a nivel internacional. Pero en estos momentos utilizan precisamente fuerzas fascistas, lo vemos mucho más claramente en Ucrania, donde un gobierno fundamentado en fuerzas nazis provenientes del viejo modelo nazi de Hitler, en el que Stepan Bandera fue el que representó al nazismo en Ucrania, pues hoy están detrás del gobierno de Zelensky. Es muy importante, como señalo, revisar lo que está pasando en el mundo y asumir de nuevo la posición antifascista que tuvo siempre México y que el mundo reclama para salvarlo precisamente de esta bestia parda que pueda llevarnos en este caso a una destrucción nuclear. Buenas tardes.